Continuamos con la serie que ya iniciamos algunas semanas atrás de los mandamientos que el Señor dio a sus discípulos. Los mandamientos que hablaremos en este día son primordialmente para los matrimonios, más que nada para las parejas. En Mateo 19, 4, 6 nos dice la palabra de Dios. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Aquí uno de los mandamientos que nos da en esta escritura es que el matrimonio es santo delante de Dios. De que el divorcio no es agradable ante los ojos de Dios. Aquí el Señor nos manda que lo que Él ha unido no es el hombre que une a la mujer y al hombre, es Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En pocas palabras, si tememos a Dios, no podemos considerar el matrimonio. El matrimonio tiene que estar lejos de la mente de nosotros. Grande es este misterio del matrimonio, pero el matrimonio es santo ante Dios. Es algo que tenemos que respetar, que tenemos que valorar, que tenemos que guardar en el temor de Dios. Aquí también el hombre dejará a su padre y a su madre y se volverán una sola carne. Desafortunadamente hay muchos padres que por falta de entendimiento se meten en el matrimonio de los hijos. Y a veces el hombre o la mujer se lo permiten que los padres se metan. El matrimonio es sagrado, pero es entre dos. No es entre cuatro, entre los padres, la mamá y los hijos. No, es entre el hombre y la mujer. Los padres deben de respetar a sus hijos, deben de respetar a sus hijas y no deben de meterse en el matrimonio de ellos. Claro, como padres, si verdaderamente temen de Dios y tienen entendimiento verdaderamente que caminan en el temor de Dios, y si sus hijos no se le piden un consejo o algo, pues le pueden compartir. Pero en realidad es tropiezo para los padres estarse inmiscuyendo en los matrimonios de sus hijos, porque el matrimonio es entre el hombre y la mujer, no es entre el padre, el esposo y la esposa, no, es entre el hombre y la mujer. Los padres, si alguno de ustedes tiene hijos, hijas y ya están casados, ustedes harían bien en apartarse de sus matrimonios y permitir que ellos dos, a quienes Dios unió, hagan con su matrimonio conforme el Señor le permita, conforme esté en el corazón de ellos. Bien es, obviamente, una vez más, si ellos le piden un consejo, está bien que lo aconsejen de esa manera. Pero como hacen algunos padres, ellos se creen los dueños del matrimonio. El papá o la mamá se cree que la hija o el hijo se casó con ellos y no con su esposo o con su esposo. Y quieren venir a gobernar, quieren venir a decir que se haga en casa ajena. Le es pecado. Cualquier de ustedes que sean padres y se meten en el matrimonio de los hijos, están pecando. No están pecando contra la esposa o el esposo. Están pecando contra Dios. El matrimonio es entre Dios. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hay padres que se prestan también, familiares, para destruir los matrimonios, supuestamente diciendo con su boca que temen de Dios. El que se presta para destruir un matrimonio está buscando afrenta contra Dios. El matrimonio es santo ante Dios. Hay pocas justificaciones ante el Señor por la cual no es lícito una separación. Pero en sentido general, tenemos que pelear. Tenemos que con amor, por amor a las almas de nuestro cónyuge, sea la mujer o el esposo, hacer todo lo que el Señor nos permita con perseverancia, con paciencia, con mansedumbre, para remediar cualquier situación contraria y sobre todas las cosas para ganar el alma, sea de la esposa o del esposo, para el Señor. Colosenses 3, 18, 19. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Aquí la palabra manda a las damas a someterse a su esposo, porque el hombre es la cabeza del hogar. Las damas tienen que someterse a su esposo. El hombre es el que está mandado por Dios a tomar las decisiones para el matrimonio. Pero también a los esposos nos da el Señor aquí un mandato, que no seamos ásperos con las esposas, porque las esposas son un vaso más frágil. Que no seamos ásperos con ellas, que no seamos duros, que la tratemos con delicadeza. Pero las damas tienen que someterse al hombre como al Señor, dice la palabra. Es un mandato de Dios. Efesios 5:33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo.
Aquí otro versículo prácticamente nos da el mismo mandamiento anterior, que amemos a nuestras esposas. Pero aquí va un poquito más lejos. Aquí nos dice que amemos a nuestras esposas como a nosotros mismos. Y a la esposa, una vez más, que le manda la palabra a que respeten a sus esposos, que no se rebelen, que no sean contenciosas prácticamente, que no quieran decirle al esposo qué hacer, que no quiera la mujer estar gobernando al esposo. ¿Cuál es el mandato? Que la mujer se someta, que la mujer respete a su esposo. Eso es mandato de Dios. Hebreos 13:4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Muy importante. Aquí el Señor nos está dando una pequeña advertencia. El matrimonio tenemos que tenerlo en alta estima. El matrimonio es santo ante Dios. A los que adulteran, a los que fornican, a los que cometen inmoralidades sexuales, lo juzgará el Señor. Ciertamente, desafortunadamente, en ese tiempo tan perverso que vivimos, pienso que la gran mayoría han cometido o hemos cometido algún tipo de pecado sexual en algún momento de nuestras vidas, o muchos. Dios tiene misericordia. Todos los que hayan pecado de alguna manera en el área sexual deben de arrepentirse, pero deben de apartarse de los pecados sexuales. Los que pecan, los que fornican, dice la palabra, no tienen entendimiento, su propia alma destruyen. Todo otro pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica, los que adulteran, contra su propio cuerpo pecan. El Señor juzgará a los adúlteros. Hay que arrepentirse, hay que apartarse del mal, hay que temer a Dios y hay que tener en alta estima el matrimonio como algo sagrado del Señor, algo que Dios ha unido y que, aunque el misterio es muy grande de qué manera dos personas se convierten en una sola, pero es algo de mucha estima ante Dios, y nosotros tenemos que, si verdaderamente creemos que el Señor es justo y que la palabra es verdadera, tenemos que temer su palabra y tenemos que, con temor santo, guardarle en nuestros corazones. Efesios 5:22 al 23. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Prácticamente el mismo mandamiento anterior, una vez más, mandando a las damas a someterse a sus esposos, como a quién, como al Señor. Desafortunadamente, hay muchas damas que por el engaño dicen, yo amo a Dios, pero a mi esposo mencionan esta palabra que no debemos de mencionar nosotros. ¿Y qué dice la palabra aquí? ¿Cómo tiene la esposa que someterse a su esposo como al Señor? Eso es grande. Si dicen que aman a Dios y a su esposo lo agreden verbalmente, lo irrespetan, pues sepan que están irrespetando la palabra de Dios. Porque el Señor dice, sométanse a su esposo como al Señor. Sepan que esa es una palabra de hombre, esa es la palabra de Dios. El Señor no es machista. El Señor no está diciendo esto porque es machista. El Señor está diciendo esto porque Él es Dios. Porque Él creó al hombre y a la mujer. Y aquí mismo da una pequeña parte del porqué. Porque como parte de su creación, aquí mismo Él nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Porque el hombre fue formado primero. El hombre fue formado del polvo y las damas fueron creadas de la costilla del hombre. No significa que somos más que las damas. Simplemente fuimos creados con un propósito diferente. Y si nos sometemos al propósito de Dios y aceptamos lo que Él nos ha dado y para lo que Él nos creó y le servimos conforme a su voluntad, estamos bajo su propósito. Estamos en bendición. No evitamos juicio hacia nosotros mismos. Pero si no queremos salir del propósito de Dios, si rechazamos así como Satanás hizo, que fue un ángel precioso y tenía gran autoridad, pero quería más. Si caen en el tropiezo que Satanás cayó y no están conformes con lo que Dios le ha dado y quieren algo diferente, pues se tropiezan a ustedes mismos. Y así como Satanás que te trajo juicio a sí mismo, así mismo se traen ustedes juicio a ustedes mismas si no quieren lo que Dios le ha dado. Si rechazan lo que Dios le ha dado, si rechazan el mandamiento de Dios, están rechazando su propia vida y su eternidad. El Señor es fiel. Él no vino a juzgarnos, pero todos tendremos un juez. La palabra escrita, por ella seremos juzgados. Las damas van a ser juzgadas por la palabra de Dios.
se someten a sus esposos, o ustedes quieren ser el hombre de la casa que quieren decir al esposo cada paso que dé. Ustedes se someten al esposo o ustedes quieren gobernar a su esposo. Es entre ustedes y Dios. Todos, yo sé que la mayoría de los matrimonios en estos días están en desorden, porque estamos en la gran apostasía y el diablo anda como un rugiente. Pero es en nosotros, cada uno de nosotros, a que nos arrepintamos todos, y a que busquemos de Dios, y a que decidamos por temor a Él y por obediencia a su palabra a enderezar lo que está torcido. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, y la salvación es individual. Bienaventurado aquellos de ustedes, caballeros, que no encuentran tropiezo en la palabra. Bienaventuradas aquellas de ustedes, damas, que no encuentran tropiezo en la palabra de Dios, pero que en humildad y en temor de Dios se someten a Dios. Pero que no se confían en su propio entendimiento y ahora tratan de juzgar a Dios. Oh no, porque Dios quiere que yo me someta a mi esposo. Yo soy más que mi esposo. Se tropiezan. No son más que sus esposos. Tampoco sus esposos son más que ustedes. Pero Dios es un Dios de orden. Ambos, si acaso son algo, lo son si guardan la palabra de Dios. Pero a todo aquel que no guarda la palabra de Dios nada es, porque gran castigo y juicio que le espera. Primera de Pedro 3:7. De igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Aquí una vez más, la palabra nos manda a no solo a tratar a las esposas con respeto, pero también manda a nosotros los caballeros a que seamos comprensivos con ella. Tenemos que tratar a la mujer como un vaso más frágil, porque son, que dice la palabra, más delicada. Y tenemos que ser comprensivos, entenderla que son más delicadas, que son más frágiles, que son más vulnerables. Mateo 5:27 al 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo le digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Cuál es el mandato aquí? No codiciar mujeres en nuestros corazones. Si codiciamos a alguna mujer en nuestro corazón, ya cometimos adulterio. Y el diablo es un mentiroso. Él tratará de poner pensamientos inapropiados, tratar de manipular. Tienen que ser prontos para rechazar todo pensamiento contrario. Todo pensamiento que el enemigo quiera poner en su mente se rechaza en el nombre de Jesús. Todo pensamiento contrario, no tenemos ni siquiera que hablar. Si hay gente, lo cubrimos con la sangre de Cristo. Tú, diablo mentiroso, no estoy de acuerdo con tus mentiras. No pueden recibir ningún pensamiento de perversión hacia ninguna dama, y mucho menos si ya están casados. Si están casados y permiten pensamiento de codicia a alguna dama, están adulterando. Pero si no están casados y permiten el pensamiento, como quiera pecaron, fornicaron en sus corazones. La fornicación en el corazón es pecado. Como dice la palabra, en el pasado no cometerás adulterio. Ahora, como dice el Señor, pero yo le digo que no codicien a ninguna dama, no codicien a ninguna mujer en su corazón, porque si lo hacen ya están fornicando. No queremos fornicar en lo físico, ni tampoco en el corazón, de ninguna manera. No fornicar, no adulterio. Mandato del Señor. Primera de Corintios 7:5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Qué dice la palabra? Esta palabra, que el principio de no se nieguen al uno al otro es de no negarse la intimidad al uno al otro. La mujer no decirle al hombre simplemente porque quiere, no voy a estar contigo. O el hombre no decirle a su esposa, no voy a estar contigo. Es mandato de Dios el que no nos neguemos entre los cónyuges. Uno no se puede negar a la intimidad el uno al otro. Al menos por común acuerdo. ¿Para qué? ¿Para las fiestas, para la parranda? No, para la oración. A menos que sea por razones de que uno va a buscar la presencia de Dios en oración, ayuno y cosas así. Uno no debe de negarse el uno al otro. Las damas no se pueden negar a sus esposos, ni los esposos se deben negar a sus esposas. Tito 2:4-5. Aquí es un mandato para las damas que enseñan. Aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras,
cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Aquí hay varios mandatos para las damas, algunos prácticamente de lo que ya hemos mencionado. Deben de ser sensatas, deben de ser puras, deben ser cuidadosas del hogar, deben de ser bondadosas, hacer el bien, deben de ser sumisas a sus esposos. Una vez más, otra palabra, hay muchas otras. Que el mismo mandato una y otra vez en diversos libros de la Biblia. La mujer que sea sumisa, la mujer que se someta, porque el hombre es la cabeza. Una y otra vez, la palabra manda a las damas a ser sumisas, a ser bondadosas, a ser sensatas, a ser puras, a cuidar del hogar. Cuando las damas no se someten a sus maridos, es rebeldía. Pero no es rebeldía hacia el esposo, es rebeldía contra Dios. El primer rebelde fue Satanás. Cuando la mujer se rebela, se está haciendo igual que Satanás. Cuando la mujer no se somete, se está rebelando. Eso abre una puerta enorme al hogar, a espíritu de rebelión, a Satanás y a muchos otros demonios fuertes que causan mucho daño, tanto al esposo como a ellas mismas. En pocas palabras, las damas que no se someten se dañan a sí mismas, dañan a sus maridos, dañan a sus hijos. Hay que someterse a la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra de Dios, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuál es el mandato aquí para las damas? Que sus maridos son desobedientes a la palabra. Dice, agarra a la mujer por el cuello y obrígalo a que venga a la iglesia. Mujer, a la fuerza, haz que tu marido lea la Biblia. Mujer, agarra a tu marido a la fuerza para que a la fuerza haga que él se ponga a orar y ayunar. Eso no dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios a ustedes? Una vez más, aún con el esposo desobediente, a someterse, como dice, sin palabra, que se lo ganen sin palabra. Que si alguno es desobediente pueda ser ganado sin palabra, como con la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra buena conducta, que el marido desobediente y rebelde, al mirar el temor de Dios con el que ustedes caminan, su obediencia a la palabra de Dios, diga, wow, si verdaderamente que mi mujer teme de Dios. El hombre, al mirar que su mujer es obediente, que su mujer aún, él siendo un rebelde desobediente, él mira que su esposa con temor de Dios le respeta, aunque no se lo merece, pero porque la mujer teme a Dios, hace lo que dice la palabra. Si Dios usa esta situación para ganarse a su esposo, para traer a su esposo hacia él, la conducta casta. Pero si la mujer viene y se revela, y la mujer quiere hacer lo que no le conviene, quiere a la fuerza, carnalmente, pues entonces aleja más al marido de Dios, y ella misma también termina alejada de Dios, porque ella le abre una puerta al diablo. Otro mandato para las damas: que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, o joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, serenidad y ternura, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Una y otra vez la palabra sujeción. Muy importante para ustedes, damas. Yo quiero que ustedes graben en una pared grande, en donde quiera, la palabra sujeción, sujeto, sujeción, obediencia, sometimiento, someterse a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. La vestimenta a las damas: no buscar la vanidad, no buscar los peinados ostentosos, buscar la belleza de en su corazón, que es lo que precioso delante de Dios. El propósito para las damas que verdaderamente quieren ser llamadas hijas de Sara es buscar la santidad, es buscar agradar a Dios, no a los ojos, no a la carne, no querer tener gloria de los hombres que la miren por su sensualidad o por sus joyas, por peinados muy extravagantes. Queremos agradar a Dios. Y la palabra dice que una conducta casta
que la belleza interna del corazón, esta agrada a Dios. Y esa es la belleza que yo le exhorto a cada uno de ustedes. Busquen cultivar un corazón afable, un corazón apacible. Busquen ustedes desarrollar esa belleza en sus corazones, que es agradable delante de Dios. Busquen primeramente agradar a Dios, antes que aún su propio hombre, en lo que concierne en la forma de mirarse. La belleza debe de ser la interna. Si logran agradar a Dios por la belleza de sus corazones, han logrado el objetivo mayor, porque esa es la belleza que durará una eternidad si logran cultivarla. Primera de Corintios 11, 5 al 10. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí, que la mujer que ora o profetiza afrenta su cabeza. Aquí la palabra está mandando que la mujer que, si va a orar, si va a profetizar, debe de cubrirse su cabeza. ¿Cuál es la razón por la que la mujer debe de cubrirse la cabeza cuando va a orar o profetizar? Porque es mandato de Dios, por obediencia, aunque no entiendan el por qué. La palabra no le dice, entienda mujer que estas son las razones. No, simplemente, si el Dios dice, haz esto, nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Por obediencia. Damas, cuando vayan a orar, cuando ustedes entren aquí a la sala de oración, cuando ustedes vayan a orar en privado en sus hogares, cúbranse sus cabezas. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si no se quieren cubrir la cabeza para orar, la palabra le dice, córtense el pelo. Córtense así como yo. Y ya no se tienen que cubrir el pelo. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, tienen dos opciones. No quieren cubrirse la cabeza para orar, córtense el pelo, rápense o córtense el pelo. Pero si se le es vergonzoso, dice la palabra, cortarse el cabello y raparse, que se cubra. Si no te quiere cortar el pelo como un hombre, entonces cúbrete la cabeza. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí para los hombres? ¿Que debemos de cubrirnos la cabeza cuando oramos? No. La mujer debe de cubrirse la cabeza. Pero el hombre, el varón, no debe de cubrirse la cabeza cuando ora. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Entonces, aquí nos da ya un poco más de entendimiento de la razón por la que la mujer debe de cubrirse la cabeza cuando ora. Porque debe de tener señal de autoridad. Es decir, cuando la mujer se cubre el pelo cuando va a orar, por causa de los ángeles, cuando oramos estamos trascendiendo lo espiritual. Cuando profetizamos estamos trascendiendo lo espiritual. Y los ángeles, especialmente los ángeles caídos, obviamente, si pues la mujer está sin autoridad, si la mujer, porque es un mandato de Dios, y si la mujer no tiene la cabeza cubierta, es una mujer que no está bajo autoridad, es decir, es una mujer rebelde. Es una mujer que está sujeta a ser atacada por esos demonios, porque no está bajo autoridad, está en desobediencia. Si es mandato de Dios, tienen que cubrirse las cabezas las damas cuando oren. Los varones no debemos de cubrirnos la cabeza cuando oramos. Aún en esto aquí hay un mandamiento opuesto. Es una cosa importante también que yo quiero que vayan meditando y captando. Todos piensan que toda la palabra de Dios es para todos. Y no es así. Hay palabras en realidad, algunas de ellas son para los niños. Hay otras palabras que son para los adultos. Hay otras palabras que son para los ancianos. Hay palabras para las damas. Hay palabras para los caballeros. En este caso, aquí hay mandato opuesto para las damas y el caballero. Eso no es el mismo mandato. No es al hombre que tiene que cubrirse la cabeza cuando va a orar. Es la dama. Y si entienden palabras como esta, de que no todos los mandamientos que hay en la palabra de Dios es para todos. Hay mandamientos para los líderes de la iglesia. Hay mandamientos para los apóstoles. Hay mandamientos para los profetas. Hay mandamientos para pastores. Hay palabras que sí son para todos nosotros. Y hay palabras que solo son para un sector, para una parte del cuerpo de Cristo. Y al entender esto también le va a dar un poquito más de humildad. Y van a poder entender por qué algunos mandatos, por qué alguna de las cosas no es para toda la iglesia.
es para aquellos a quien el Señor le está hablando, para quien el Señor le ha dado. No todos profetizan, no todos hablan en lenguas, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos tienen dones de sanidades. Hay llamados, hay palabras específicas para ciertas personas. Ahora bien, todas son para el mismo propósito, para servir a nuestro Señor. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Espero que se humillen las damas primordialmente, que a veces le cuesta un poquito más someterse en este tipo de escritura. Todo es para la bendición de ustedes mismas, para la bendición de sus hogares. Y lo más importante, para que puedan verdaderamente agradar a Dios. Porque al final de las cosas lo que deseamos que es la salvación del alma de cada uno de ustedes que nos escucha. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga.